potente, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es poderoso. Bueno, yo traigo una meditación en esta mañana, que tiene que ver no tanto con la Semana Santa, sino con después de la Semana Santa. ¿Qué pasa después de la Semana Santa? ¿Qué pasa cuando, según el calendario, se acabó la semana donde se recuerda las pasiones o la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? De eso se trata la Semana Santa. Hacer memoria de estos 4 eventos en la vida de Jesucristo: su pasión, su sufrimiento, su crucifixión, su muerte, cuando exclamó consumado es, y su resurrección, que es la manifestación de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero bueno, ¿qué pasa cuando, según el calendario, se acaba la semana en que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y en Mateo capítulo 15, por favor, acompáñenme, Mateo capítulo 15. Nos habla acerca de las tradiciones de los hombres. Jesucristo nos enseña el riesgo y el peligro que hay en las tradiciones de los hombres. Y dice en Mateo capítulo 15, por favor, Mateo capítulo 15, versículo 1, de la siguiente manera, en el poderoso y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted, que está ahora aquí en el devocional, o que usted va a escuchar esta grabación, preste muchísima atención. Y dice Mateo 15:1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Si la Biblia es suya, subraye la palabra tradición de los ancianos. O sea, los ancianos se inventaron algo y colocaron al pueblo a practicarlo. Tradición es algo que nace del hombre, no de Dios. Que te quede bien claro. Tradición es una práctica, porque la tradición tiene que ver con práctica, creencias que nacen del corazón del hombre y no del trono de Dios. Por eso la Biblia dice que las tradiciones de los ancianos, ojo con esto, porque en este mundo tenemos las tradiciones de los ancianos y tenemos la palabra de Dios. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado a qué le estamos siendo fiel, a la tradición o a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice la Biblia: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, ese lavarse de las manos no es el lavar que usted y yo hoy hacemos. Bueno, los que se lavan las manos antes de comer. No, eso era un ritual. Que usted investigue y verá que se da cuenta en qué consistía ese ritual. Entonces, Jesús y sus discípulos antes de comer no practicaban el ritual del lavamiento de las manos que los ancianos habían impuesto. Entonces, porque ellos no practicaban el ritual, los escribas y los fariseos vinieron a juzgarlos, a condenarlos, a cuestionarlos por una tradición de hombre. Ojo, por una tradición de hombre. Mi alma te alaba, Señor. Y dice el versículo 3: respondiendo a él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis
el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, aquí usted ve que hay dos: tradiciones y el mandamiento de Dios. Entonces, Jesucristo nos enseña que nosotros debemos de vivir conforme al mandamiento de Dios y no conforme a la tradición del hombre. Mi alma te alaba. ¿Por qué? Porque hay tradiciones que te llevan a quebrantar la palabra de Dios. Y hay mandamientos de la palabra de Dios que te llevan a quebrantar las tradiciones. Tú debes de escoger a quién serle fiel: a las tradiciones o a la palabra de Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, Dios dijo una cosa, pero vosotros decís. Hay que tener mucho cuidado con la palabra del hombre. Cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que puedo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, que los ancianos salieron con un mandamiento que quebrantaba el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Honrar a papá y mamá. Hay dos maneras básicas que se honra a papá y mamá: uno, obedeciéndole, y dos, con billetes, dándole plata. Dándole plata. Si usted todavía tiene su mamá viva o su papá apenas coja plata, dele a su papá, ya sea que necesite o no necesite. A los padres no se les da porque necesitan, a los padres se les da por honrarlos. Mi alma te alaba, Señor. Entonces estos manes sacaron un mandamiento: si tú dices que todos tus ingresos están consagrados a Dios, tú no tienes que darle a tu papá y tu mamá. Mamita linda, Dios no dijo eso. Suena bonito, suena muy religioso, suena muy espiritual. Uy, qué consagración, pero Dios no mandó a hacer eso. Por más bonito y sublime que se vea, si Dios no lo mandó, eso no es de bendición. Entonces estos manes sacaron ese mandamiento. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dejaron de honrar a sus padres por cumplir la tradición. O sea, que le dieron prioridad a la tradición en vez de a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que con lupa escudriñar las tradiciones. Que esas tradiciones no traigan prácticas que nos lleven a quebrantar la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas. Ay, mamita linda. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos y hermanas, tan lindo y tan lindas que son ustedes. Toda tradición, toda celebración religiosa, usted tiene que examinarla con lupa antes de usted ejercerla, practicarla y seguirla. Porque hay tradiciones religiosas que te llevan a quebrantar el mandamiento de Dios. Y yo estoy plenamente convencido que conforme la tradición celebra, ojo, el nacimiento de Jesús, oiga bien, la celebración conforme a la tradición, no conforme a la palabra, te lleva a quebrantar los mandamientos de Dios. La celebración de Semana Santa, conforme a la tradición del hombre, te lleva a quebrantar la palabra de Dios. Te lleva a quebrantar la palabra de Dios. Nos llenan de mitos, de mentira, de falsa religiosidad, de falsa humildad, que uno de niños ni el balón se lo dejaban patear.
Eso es cosa de hombre. Eso es cosa de hombre. Pero el énfasis de mi reflexión hoy es que yo el jueves o el Viernes Santo, yo iba por las calles, mis queridos hermanos, y veía los restaurantes de marisco llenos, la gente haciendo cola, escuche bien, para comer marisco, porque la tradición dice que Viernes Santo, la Semana Santa, no se puede comer carne, y la gente es fiel a eso. Pero si usted les dice no roben, no mienten, no maten, que es los mandamientos del Señor, no adultere, no fornique, no hacen caso. O sea, que el religioso es una persona fiel a las tradiciones religiosas de los hombres, pero no a la palabra de Dios. Y usted debe examinarse. Si usted está siendo fiel a las tradiciones o a la palabra de Dios. Y termino con esto. Hoy ya el lunes se acabó la Semana Santa. Pero los que hemos nacido de verdad, nosotros todavía seguimos haciendo memoria de su muerte y de su crucifixión, de su resurrección. Y todavía seguimos viviendo agradecidos, y todavía seguimos bendiciéndolo, y seguimos celebrando la cena del Señor, porque nosotros no dependemos de una semana según el calendario humano para reconocer y hacer memoria de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo murió por nosotros. Hermano, examinemos. Hoy que continúe la Semana Santa. Mañana que continúe la Semana Santa. Una semana donde la gente quiere ver películas cristianas. Donde hay gente que quiere ir a la iglesia. Gente que quiere adorar a Dios. Unos, porque otros se van a ir de vacaciones. Ese es otro tema. La Semana Santa, ante el nacimiento del Señor Jesucristo, se convirtió en algo comercial, en algo de placeres, en algo de rumba, en algo de diversión. Lastimosamente hasta los mismos cristianos hasta dejan de ir a la iglesia por irse a la playa, como dijo un predicador, a ver bikinis en la playa. No, hermanito lindo, no. Que porque la gente ha cogido y dice a la playa, entonces yo también voy a la playa. No, usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y yo no estoy en contra de las vacaciones, pero si verdaderamente usted va a consagrar esa semana para el Señor, que sea una semana que usted la dedique para orar más, para ayunar más, para leer más la palabra, para salir y compartirle la palabra a otro. Ahí es una Semana Santa. Pero hermanos, no hay una Semana Santa. Todos los días son el Señor y nosotros somos los santos. Así que continúe la consagración y la devoción. Pero sobre todo, querido hermano y querida hermanita, examina bien que tu fe, ojo, que tus creencias y que tus prácticas religiosas vengan de Dios y no del hombre. Porque lo que viene del hombre termina contradiciendo lo que viene de Dios. Que tengan una excelente semana, una semana llena de gloria, de gracia, y bendecimos a Dios por Jesucristo. Y damos gracias por su pasión, por su crucifixión, por su muerte y por su resurrección. Porque gracias a eso tenemos vida y vida en abundancia. Bendiciones, bendiciones. Que mi Dios guarde tu salida y que mi Dios guarde tu entrada. Bendecido regreso al trabajo, bendecido regreso a los estudios, bendecido regreso a tu vida laboral. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.